Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy sí vamos a hablar de literatura y lo vamos a hacer con un invitado de lujo, uno de los mejores críticos literarios que ahora mismo tenemos en España. Es doctor en filología hispánica, es novelista, ya va por la tercera novela en camino. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en la primera de ellas, Atrapados en el umbral, y escribe artículos en distintos medios de prensa. Por ejemplo, recientemente ha escrito una excelente reseña que está en la descripción del vídeo sobre una biografía de Lucrecia de Borgia que se llama Lucrecia de Borgia bajo una nueva luz. Ha escrito críticas literarias de algunos clásicos recientes de literatura como El paciente inglés, de algunas de las, en mi opinión, mejores novelas del siglo XX, como El talento de Mr. Ripley. Y bueno, pues es un auténtico erudito de literatura, aparte de un novelista en ciernes que cada vez va sumando más libros y va creando una auténtica carrera literaria. Además, él colabora en la radio y, bueno, con lo cual está familiarizado con los medios y estamos preparados para una charla amena, distendida y nutritiva con él, como son siempre sus intervenciones públicas. Él es, ya digo, Francisco López Porcal. Y bueno, sobre tu novela Atrapados en el umbral, Francisco, ¿cómo nace? Cuéntanos un poco cuál es el origen de esta novela y un poco en qué consiste también. Bueno, en principio, buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy amable, muchas gracias por haberme cedido este espacio para dirigirme un poco pues, a todos los oyentes y participar un poco pues, de esa pasión por las humanidades, por la literatura, que es, digamos, el motivo que nos reúne aquí. Y en cuanto a la pregunta que me haces, cómo nace la novela Atrapados en el umbral, pues habría que decir que nace, digamos, del último capítulo de la Valencia literaria desde el espacio narrativo, que viene a ser la versión de la tesis doctoral que defendí en 2014. Esta tesis doctoral me la publicó la UNED, el Centro de Francisco Tomás y Valiente de Valencia, ¿no? Y bueno, me dijeron de resumirla un poco, ¿no? De adaptarla a una versión un poco más reducida, porque, bueno, como he sabido, ¿no? Una tesis doctoral es bastante voluminosa y, bueno, pues tuve que quitarle muchas notas a pie de página, textos y tal, para un poco quedar asequible para un formato que se pueda pues, leer para el gran público, ¿no? Y bueno, pues el último capítulo, digamos, es el dedicado a Valencia, ¿no? Valencia, ciudad literaria, una imagen a través de la novela. En realidad, todo el libro en realidad es un ensayo sobre alrededor del valor del espacio en la narrativa, algo que se ha descuidado en la crítica hispánica y de alguna manera, pues, quise en ese momento darle una nueva luz y, bueno, poner el foco de algo que es tan importante dentro de la narrativa, ¿no? Y todo el libro, en realidad, toda la tesis gira alrededor del valor del espacio, su factor de cohesión dentro del texto y también el significado que aporta a la novelística, digamos, a la narrativa en general. Entonces, este último punto, después de hablar sobre el espacio, llegamos a lo que es la ciudad literaria y, por último, Valencia como ciudad literaria. Por tanto, nació en este último capítulo, Atrapados en el umbral, publicado por la editorial Sargantana en 2019 y que nace como un paseo literario, porque es tanta la información que tenemos alrededor de ese último capítulo que era conveniente hacerla llegar al gran público de una manera un poco más amena, desprovista un poco de ese lenguaje pues académico, de ese lenguaje pues que, en fin, que no es ágil para un lector pues normal, ¿no? Que pueda a su vez pues conocer un poco cómo es esa Valencia vista desde el punto de vista de tantos autores que han escrito y la han soñado, ¿no? Han soñado, la han vivido y la han imaginado. Y ahí chocamos un poco con el tema de la ciudad literaria, ¿no? ¿Qué es una ciudad literaria? Para hablar antes de Valencia, pues digamos que en este trabajo de la Valencia literaria desde el espacio narrativo se habla un poco de lo que es la ciudad literaria. ¿Por qué una ciudad es literaria y otra no? Pues sencillamente porque a veces hay ciudades que tienen un aura,
tienen algo que el poeta las ve, algo que les atrae y vuelven sobre ese factor que les llama la atención. Y a partir de ahí construyen una historia, construyen una narración, digamos que basada en esos elementos que tienen ese aura que le atraen. Y para poner un ejemplo, para que los que nos están oyendo comprendan un poco, ¿por qué Nueva York es una ciudad literaria y Washington no? Pues sencillamente porque Nueva York siempre ha sido, desde principios de siglo, pues una ciudad, una metrópolis, la ciudad de las vanguardias, ¿no? En el que todo el mundo se fijaba en ella, porque tenía ese aura que atrapaba, ¿no? Atrapaba en el sentido artístico, en el sentido literario, en el sentido pues, de los movimientos artísticos y literarios de vanguardia, ¿no? Y eso es lo que ha determinado que no solamente la literatura, sino también el cine haya convertido pues, Nueva York en un plato televisivo y cinematográfico prácticamente desde el principio que nació el cine, o sea, hará unos 120 y tantos años, ¿no? Y bueno, obras memorables de literatura, autores que la han visto, que la han soñado y que la han sentido, ¿no? Te puede decir, pues no sé, pues Paul Auster, ¿no? Con la trilogía de Nueva York, o Tom Wolfe con La hoguera de las vanidades, Lorca, mismo Lorca, nuestro Lorca, ¿no? Con Poeta de Nueva York, Scott Fitzgerald, Truman Capote en Desayuno con diamantes, ¿no? Que luego se haría una versión cinematográfica, ¿no? Y bueno, películas para los amantes del cine tenemos, pues mira, La ley del silencio de Elia Kazan, pues Manhattan de Woody Allen, Taxi Driver de Scorsese, La tentación vive arriba de Bully Wilder, ¿no? Donde vemos a Marilyn Monroe, ¿no? Que bueno, en la avenida aquella donde las rejillas del metro un poco levantan la falda, en fin, que construyen una ciudad mítica, ¿no? Y eso es lo que la hace distinguir de Washington, que pese a ser una capital del estado, pues no ha generado esa forma, digamos, ese carácter icónico, mítico, que debe tener una ciudad literaria. Lo mismo sucede con Turquía. La capital es Ankara, y sin embargo es mucho más literaria Estambul, Constantinopla, ¿no? Que digamos que la propia capital Ankara, que tendrá su historia, pero quizá el poeta no ha habido en fin, algo que se haya fijado en las cualidades que pueda tener la propia historia, y sí por condiciones físicas, geográficas, naturales, históricas, cruce de culturas, Oriente-Occidente, pues son elementos que, digamos, a la postre llaman la atención del poeta, del escritor, que entonces toma nota y entonces, bueno, como un flaner, ¿no? Que va tomando notas, ¿no? Y se fija pues, en tantos detalles que a lo mejor no son tan destacables en Ankara. Y bueno, el ejemplo está en muchísimas ciudades, ¿no? Que son capitales de provincia, perdón, capitales de estado, y que pese, digamos, a la historia que puede haber tenido la política en sí, no han generado, digamos, esa vivencia, ¿no? Y ese carácter de ensueño que ha visto el poeta. Por tanto, Valencia, como ciudad literaria, participa también como esa visión literaria también de sus condiciones naturales y, digamos, de su clima, de su historia, ¿no? Porque ciñéndonos a Valencia, podríamos decir que Valencia tiene pues, dos aspectos que basculan sobre su fondo literario, ¿no? Que es el histórico y el social. El histórico a través de toda la formación como ciudad, desde 2 veces milenaria, ¿no? Desde el tiempo de los romanos, el tiempo de su fundación, hasta ahora, y desde el punto de vista social, pues bueno, de toda la evolución urbana, de toda la evolución de todas las clases sociales, el campesinado, la burguesía, los gremios, en fin, tantos aspectos, ¿no? Que han llamado mucho la atención de tantos y tantos escritores, tanto en valenciano como en castellano. Y Atrapados en el umbral en sí lo que quiere hacer es un paseo literario por tantas y tantas novelas que tiene la ciudad de Valencia, de tantos autores que han visto su Valencia particular
Y entre todas, digamos, todas esas visiones han confeccionado una especie de poliedro, una visión poliédrica de muchas Valencias, ¿no? De muchas Valencias, de cómo la han visto y la han soñado tantos autores, ¿no? Ya digo, tanto en valenciano como en castellano. Y Atrapados en el umbral es la propuesta que nos hace recorrer, o hace recorrer al lector, mejor dicho, por toda la ciudad. Un paseo literario donde el protagonista es Maurice Clichy, que es un profesor de una universidad privada de París, ¿no? Que un día por casualidad descubre en Montmartre pues un libro que en realidad es en realidad es la tesis doctoral y sobre esto se fundamenta, ¿no? Y le llama la atención. ¿Por qué? Porque Valencia es una ciudad literaria. Él, como profesor de literatura hispánica, hispanoamericana, pues siempre ha tenido en consideración que Madrid y Barcelona han sido las ciudades literarias por antonomasia de España. Entonces, claro, le llama la atención, lo compra y entonces se siente atrapado. Se siente atrapado y se marcha a Valencia, a conocer Valencia. ¿Cuántas veces hemos entrado en una librería y hemos visto una novela que nos ha traído? Yo mismo, pues bueno, cayó en mis manos pues El año de la muerte de Ricardo Rey, de José Saramago, del premio Nobel, y me marché a Lisboa. Me marché a Lisboa a conocer pues todo lo que Saramago nos describía como flaner, ¿no? de la ciudad, de sus paseos. Entonces le ocurre lo mismo a Maurice Clichy, que se va a Valencia y entonces se encuentra en cada esquina de cada calle pues a tantos y tantos personajes que ha encontrado en su novela, ¿no? Incluso para Sí, los pero aquellos oyentes... me comentabas, perdona que te interrumpa, me Sí, comentabas sí, que él se encontraba envuelto cuando encuentra ese libro, él se encuentra envuelto en una especie de crisis también, de decepción, ¿no? Un poco con el mundo universitario, creo que... sí, efectivamente. Digamos que como Valencia es un personaje más, porque tiene tanta fuerza que se ha convertido en un personaje más, digamos que a veces eclipsa un poco la trama de, digamos, de la novela, que es la historia de Maurice Clichy. ¿Por qué está Maurice Clichy también en Valencia? Porque de alguna manera se toma unos días de vacaciones mientras arreglan un poco su despacho, ¿no? En la universidad, y entonces se toman los días y dice, pues aprovecho y me voy a Valencia. Entonces Valencia se convierte también no solamente en un paseo literario, sino en un camino de redención de sus propios problemas en la propia universidad. No nos olvidemos que la condición humana, pues bueno, desde la noche de los tiempos, pues el hombre, la mujer, el género humano, pues tiene sus pulsiones, su carácter, su forma de actuar, y entonces esto afecta a todos los ámbitos profesionales, no solamente la universidad, sino todos los ámbitos de todas las profesiones. Y tiene sus problemas en la universidad. Plagios, zancadillas, bueno, envidias, rencores, y entonces se marcha un poco confundido y mientras tanto toda su ruta va en torno a un problema que en realidad es también el suyo, de aquellos personajes que están atrapados en el umbral de la invisibilidad, porque él también es invisible, como la propia ciudad de Valencia también es invisible, y entonces hay que darles voz. Y a partir de ahí, no desvelo digamos, el contenido, pero sí, para los oyentes que nos están viendo y escuchando, es un poco el ánimo para seguir con él todo ese camino de redención y ver que los personajes que se encuentran también tienen muchas cosas que redimir, igual como él, ¿no? Y de alguna manera se encuentra pues con tantos y tantos problemas que en realidad él se ve como un espejo. También, y hay que destacar también que la foto, digamos, de la portada, ¿no? Es la iglesia de San Nicolás de Valencia, que aquí hay una especie de, no sé llamarle rifirrafe, entre, digamos, el autor, digamos, de la pintura, que es Dionís Vidal, y el maestro, él es el discípulo, el maestro que es Antonio Palomino, el autor de la bóveda de los Santos Juanes, la Basílica de la Virgen, por ejemplo, la bóveda del antiguo Ayuntamiento de Madrid y de algunas obras de arte también en la Catedral de Córdoba, porque él era de Bujalance, él era cordobés. Entonces, bueno, aquí está el maestro que eclipsa al alumno y por tanto, 300 años después, cuando se ha restaurado pues, la iglesia por la Universidad Politécnica, que bueno, pues es la capilla sixtina que llaman, ¿no? Aunque Valencia tenía otra capilla sixtina, que es la iglesia del Real
colegios del Corpus Christi, ¿no? Porque también aparece pintada y es de carácter renacentista. Pero bueno, el nombre de Capilla Sixtina vino un poco por el restaurador de los frescos del Vaticano, de la Capilla Sixtina, que cuando vino a Valencia exclamó que San Nicolás parecía la Capilla Sixtina valenciana, ¿no? Es un trabajo primoroso de la restauradora y de todo su equipo de la Universidad Politécnica, y desde luego pone en cuestión que en realidad le pone foco al autor, que es Dionis Vidal, cuando hasta ahora, hasta incluso un periodista últimamente en prensa, ¿no?, en su artículo, confundía el autor con el maestro. Con lo cual a mí me llama la atención que la sombra del ciprés es alargada y que también pues, la sombra del maestro atrapaba en el umbral de la invisibilidad al discípulo que es Dionis Vidal. Por tanto, también es otro de, digamos, de los episodios que hay aquí encerrados o atrapados en esta novela y que también llamarán la atención del lector. Y de alguna manera, pues esta es la propuesta que el lector puede ir acompañando en ese paseo literario con los problemas que arrastra Maurice Clichy y también, curioso, los episodios donde se encuentra Maurice Clichy, que es un personaje, digamos, real dentro de la ficción, con un personaje de papel como es doña Manuela, la heroína, la protagonista de Arroz y Tartana, de Blasco Ibáñez. Entonces se produce una conversación en un plano atemporal, un personaje del siglo XXI habla con un personaje de finales del XIX, principios del XX. Entonces le echa en cara pues todo lo que ella ha hecho bueno, toda su actitud, ¿no?, de orgullo indómito, ¿no?, en Arroz y Tartana. Entonces es un poco, no sé, diríamos unas gotas de realismo mágico, ¿no?, porque como la magia, ¿no?, el ensueño, pues viene dentro, forma parte de lo cotidiano, ¿no? Y es curioso, ¿no?, toda esta conversación que arrastra un poco hasta el final, ¿no? Y digamos que el final tiene ese encuentro también, que lo dejo ahí para que el lector pues entre y vea que efectivamente se resuelve o al menos se da un viso de solución al problema que arrastra y un poco el lector se va a ver en ese argumento eclipsado, como decía antes, por el protagonismo de la ciudad de Valencia. Sí, porque es cierto que ha habido una gran cantidad de bibliografía, sobre todo recientemente. Yo, por ejemplo, que soy madrileño, veo que proliferan los libros en torno a Madrid. Madrid y bueno, casi que se pisan los unos a los otros con las mismas cuestiones, y pareciera que otras ciudades de España, con la riqueza que tiene España, no existieran literariamente, ¿no? Yo creo que ya solo con esta intervención que acabas de hacer ha quedado negro sobre blanco que Valencia tiene atributos de sobra para ser una ciudad literaria. Citabas antes numerosas películas y también se me venía a la cabeza un artículo reciente que has hecho sobre Berlanga, estupendo, donde hablabas de la música de Berlanga, un tema que yo no me había fijado, y contabas la relación que tenía con las bandas sonoras también. Lo recomiendo, pero bueno, por seguir un poco en la línea de lo que estábamos comentando, hay un término que tú precisamente sacas a colación en tu crítica del paciente inglés, que es cronotopo, ¿no?, que podríamos decir que es un poco el término que se utilizaría dentro de la teoría de la literatura para referirse al espacio. Claro, ¿hasta qué punto ese cronotopo no se convierte también en tu novela en la memoria de la ciudad? Es decir, ¿hasta qué punto no cobra la entidad de un personaje más y tiene relación con esa memoria de la ciudad que está, digamos, en las calles, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo la escena de Caro Diario de Nanni Moretti, en la que él hace un viaje en moto, en Vespa, en la primera parte de la película, hacia la tumba bueno, no la tumba, hacia el sitio donde fue asesinado Pasolini. Es un fragmento bellísimo, para mí de mis preferidos de la historia del cine, dura apenas 5 minutos. Y claro, él hace un viaje que harán numerosas personas todos los días y pasan por delante y no saben lo que ahí ocurrió, ¿no? De alguna forma, lo que pones tú en valor en tu novela es como todos los días en nuestras distintas ciudades, en el caso de tu novela en Valencia, pasamos por calles, pasamos por esquinas, por plazas, y sin darnos cuenta estamos pisando escenarios de la historia, ¿no? Lugares cargados de memoria, llenos de personajes, llenos de novelas. En ese sentido también, más allá de Blasco Ibáñez, ¿qué otros autores
recoges tanto en tu tesis como posteriormente en tu novela? Vamos por partes. El cronotopo, efectivamente, como has dicho antes, es esa alianza entre el espacio y el tiempo, ¿no? Tan indispensable en un texto narrativo, porque de alguna manera el tiempo se comprime y el espacio es cuando se manifiesta. Y entonces tenemos ejemplos muy claros, novelas que todo el mundo conocerá, como La montaña mágica de Thomas Mann, donde ese sanatorio alpino, ¿no? Se convierte, digamos, en el lugar preferente donde radica toda la acción. Y entonces el tiempo parece parado, se ha detenido y, bueno, parece que no exista. Se hace eterno. Los minutos se hacen eternos en ese sanatorio, ¿no? Y de alguna manera, digamos, el tiempo se aprecia más desde el punto de vista artístico, y el espacio, al comprimirse o desaparecer casi el tiempo, el espacio, digamos que resalta. Y bueno, tenemos también otro ejemplo como es el Ulises de Joyce, donde un 4 de junio, creo que es de 1904, Ulises, digamos, tiene la historia, digamos, del relato en Dublín en un solo día, donde el tiempo, bueno, digamos que prácticamente desaparece, y sí todo ese recorrido por la ciudad, ¿no? Y monólogo incluido, ¿no? El monólogo de Bloom, y Muerte en Venecia, donde a veces el escritor Aschenbach, ¿no? Se queda mirando el mar, ¿no? Y se queda contemplativo con sus problemas, su espacio de la conciencia, y mientras tanto el mar actúa como como un bálsamo, ¿no? Y digamos el tiempo desaparece. Digamos, ahora me estoy acordando de las secuencias de la película, ¿no? Donde parece que el mar está ahí quieto, no se sabe cuánto tiempo está mirando el mar, pero sí hay una actitud contemplativa donde el espacio gana porque se ve, se palpa, ¿no? Y de alguna manera también está interrelacionado con el espacio interior del personaje, ¿no? Por tanto, el cronotopo es muy válido para entender el valor del espacio y el valor del tiempo, en esa alianza suprema. ¿Cuántos autores han participado en Atrapados en el umbral y en la tesis? Pues muchos, ¿no? Tanto en valenciano como en castellano. Algunos de resonancia nacional, estatal, ¿no? Como pueden ser, pues Manuel Vicent, Ignacio Martínez de Pisón, Max Sau, no sé si llamar Miguel Herrera, Juan Gil Albert, ¿no? Ya lo he dicho, María Benito, ¿no? María Benito fue premio Valencia de Literatura en 1960 sobre una novela que era El río viene crecido, sobre el desbordamiento del Turia en 1957. Retrataba el mundo de las chabolas mucho antes que Tiempo de silencio, de Martín Santos, que fue en el 62. Sin embargo, quizá la invisibilidad, aunque el planteamiento es distinto, pero quizá también lo del mundo de las chabolas, que tanto ha caracterizado a Tiempo de silencio, ya lo fue en María Benito, en El río viene crecido. Y sin embargo, la invisibilidad de la propia ciudad de Valencia y la poca repercusión que tuvo en un ámbito nacional, quedó oscurecida esta novela, y siempre quedó Tiempo de silencio con todos sus méritos, porque vino un poco a ser la renovación de ese realismo social, digamos, que necesitaba una revisión léxica y una revisión, digamos, de estilo, ¿no? Y bueno, digamos, autores en valenciano, pues Jean-Francesc Mira, Ferran Torrent, no sé si, me imagino que creo que fue un premio Planeta, pero siempre han escrito en valenciano. Josep Lozano, Vicente Escartí, Frederic Martí, Francesc Mayarri, Carmen Miguel, pero también, digamos, que tanto en Atrapados en el umbral como en la Valencia literaria desde el espacio narrativo, digamos, han tenido su cuota de, digamos, de visibilidad autores, digamos, que no son valencianos, pero que de alguna manera han venido a completar ese estudio del espacio. Y han venido muy bien para ejemplificar aquello que Maurice Clichy podía encontrarse con un novelista que hablaba sobre ciertos aspectos, digamos, urbanos, ¿no? Y ahí tenemos pues a César Antonio Molina, Manuel Ongares, con su novela Romanticismo y su cogollito del barrio de Salamanca, ¿no?
que parece que un poco habla de doña Manuela de Arroz y Tartana, ¿no? Siempre he dicho que más allá de Blas Ibáñez había vida, ¿no? Y ahí está toda la nómina de autores que he nombrado, ¿no? Y bueno, Juan Marsé, no podía existir Barcelona sin Juan Marsé también, ¿no? Y bueno, pues también Azorín. Azorín también está, digamos, aquí en sus recuerdos sobre la vida de estudiante en la Valencia de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Cuando estaba aquí en Valencia estudiando y que residía pues, en una pensión bueno, en la calle de la Paz, donde era la antigua judería, en esa madejilla de calles, de callejuelas que él nombraba en su obra Valencia, ¿no? Por pasar a otro ámbito, tienes tropecientas críticas de libros, son todas excelentes. Yo diría que prácticamente tienes un estilo definido, es decir, que dentro de que cada crítica que haces es distinta, todas también tienen unos rasgos comunes. La primera, podríamos decir, es el nivel de trabajo que hay detrás, ¿no? Comentábamos antes fuera de cámara, sin ánimo de ser maliciosos, como muchos críticos literarios parece que poco más que hojean la solapa y repiten lo que allí está escrito, la publicidad y aquello que les han soplado. Y sin embargo, tú ya no solo es que te veas el libro con un lápiz en la mano subrayando y con toda tu atención, sino que y ya no solo que tengas todos los conocimientos que como doctor en filología tienes, sino que además, por ejemplo, en el caso de la crítica a la que he hecho antes alusión sobre Lucrecia de Borgia, esa biografía, has hecho lecturas en paralelo para poder medir hasta qué punto lo que se dice ahí es cierto, la época, etcétera. ¿Cuál sería un poco tu visión de la crítica literaria en España? Porque, por ejemplo, yo sé que con la Universidad Española, sin tampoco estar inmerso en ella, tienes también una mirada ligeramente crítica, ¿no? Y ahí está lo que más o menos has sacado a relucir de tu novela, aunque has puntualizado bien que se trata de algo genérico, extensible a la condición humana y por lo tanto que se encontrará en todos los ámbitos laborales. Pero en el caso particular de la crítica literaria, como crítico literario, ¿cuál sería un poco tu mirada en torno a otros compañeros de oficio? Sin, por supuesto, hablar necesariamente de nombres concretos, es decir, más bien en términos genéricos. ¿Cómo percibes tú esa labor que se hace en tantos suplementos culturales como hay aquí en España y también en Hispanoamérica? Bueno, en principio yo diría que la crítica literaria nace también un poco el albur de esa, pasión por la literatura. No sé si alguien me pregunta, ¿por qué tu interés por la literatura, ¿no? Desde siempre, ¿no? Es un poco el tema de la curiosidad. Eh, por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? La visión de las cosas que tenemos del mundo que nos rodea. Cómo todo está contado, está todo descubierto, pero cómo la forma de contarlo es lo que nos sigue atrapando día tras día en todas y cada una de las novedades literarias que van saliendo al mercado, ¿no? Y cada novela tiene su forma de ver el mundo y cada autor lo ha reflejado de una manera distinta, ¿no? Y digamos que ahí radica la crítica. La crítica está en cómo cada autor ve, digamos, cada novela, cada obra, ¿no? Y ahí está un poco el profundizar y el ver un poco cómo traduce para el lector, para el posible lector, cómo le atrapas o cómo le llevas a la curiosidad de comprar el libro, ¿no? Difícilmente se puede atrapar una curiosidad si no se emplea digamos, el tono y el argumento necesarios para llamar la atención, ¿no? Del lector. Entonces, por eso es lo que estábamos hablando, que hoy la crítica literaria, salvo excepciones, parece que viva en cenáculos de revistas literarias, en reuniones de filología de facultades, ¿no? En revistas, ya digo, especializadas, digamos, en petit comité, pero yo he hecho en falta mucha crítica literaria en prensa como algo, como una página especial de la prensa, ¿no? No un suplemento al final de la semana, ¿no? Donde venga a nombrar, pues no sé, 20 novedades literarias y dedique un trocito así, digamos, para
un esquema para que el lector diga, ah, pues ha salido esta novela, pero ¿por qué tengo que comprarla? ¿O por qué tengo que seguirla? ¿Por qué tengo que leerla? Pero claro, tú te enfrentas a una crítica construida desde el interés, desde la profundidad, y entonces quizá eso sí convenza, ¿no? Y cada vez nuestros suplementos literarios están más, digamos, orientados hacia lo espectacular, a lanzar al novelista o al autor y un poco dejándonos un poco de mano digamos, del valor de la obra y si es buena o mala. A mí ha habido críticas que digo, bueno, pues tampoco es para tanto. Aunque todo esto es muy subjetivo, ¿no? Ya lo decía pues el bachiller Sansón Carrasco, ¿no? Que todo libro bueno, pues tiene, todo libro malo tiene siempre algo bueno, ¿no? Y esto es el valor subjetivo que cada uno podamos atribuir a una lectura u otra, ¿no? Y eso es lo que sucede con la crítica, ¿no? Que hay libros mejores que otros, pero también hay críticas bastante mejorables en ese sentido. Hubo una cosa que me dijiste en una conversación telefónica que me pareció muy interesante, ¿no? Y me pareció una observación propia de alguien que mira con mucha agudeza las novedades literarias, cómo se está desarrollando, pero no digamos de forma específica, sino que tiene un panorama amplio para mirar cómo se está desarrollando la ficción literaria en nuestro tiempo, y es esa falta de descripciones, ¿no? Me pareció muy inteligente de tu parte y sin duda propio también de alguien que ha leído novelas de distintos siglos, ¿no? Porque muchas veces parece que solo se puede hablar de novelas recién salidas. Tú antes has citado a Blasco Ibáñez, a Luis Martín Santos, que son propuestas narrativas que uno desde el realismo, otro desde el modernismo, hoy en día parece que ya no se dan. Dos maestros de la descripción, ya digo, cada uno con sus autores, ¿no? Uno podríamos decir más cercano a Galdós, el otro más cercano a James Joyce. Y sin embargo, ambos tenían descripciones. Entonces, bueno, valga esta anécdota de las descripciones para preguntarte también sobre tu visión sobre autores contemporáneos, ¿no? Porque antes cuando citaba obras de las que has hablado, pues citaba El paciente inglés, que es una novela de los años 90, si no me equivoco, y citaba El talento de Mr. Ripley, que por cierto es una de mis novelas favoritas del siglo XX y está reseñada en el canal, que es una novela ya, que tiene más de 40 años. Entonces, ¿cuál sería un poco tu visión de la narrativa actual? La narrativa actual, bueno, hablando de las descripciones, como decías, pienso que el espacio, ya lo decía Félix de Azúa en Lecturas Compulsivas, ha desaparecido de la novela actual, salvo excepciones, siempre hay que decir salvo excepciones. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, y eso que el espacio nos dice ya, nos dice mucho al lector, es decir, las descripciones, la connotación espacial, lo que representa, el simbolismo, el significado, ya pone al lector, digamos, en ascuas o le da ciertas pistas, ¿no? De cómo va a ir, digamos, un poco el argumento o la historia de la novela. Hoy en día, yo no sé si, pues bueno, el lector muy o demasiado influenciado por el factor televisivo del telefilm, ¿no? Pues no tiene paciencia para leer una descripción. Entonces pasa las páginas de descripciones porque quiere acción, quiere lo que la cámara en telefilm pues muestra, acción, y bueno, no quiere saber dónde, dónde la matan, sino quiere saber por qué la matan y quién la mata, para que nos entendamos, ¿no? Y esa curiosidad por saber un poco el final de un ritmo pues muy ágil y muy verbal, como puede ser la cámara de televisión, que nos puede más que en un libro ofrecer simultáneamente muchísimos planos y secuencias a la vez, pues tal vez esa mentalidad del lector moderno es el que haya, digamos, desplazado las descripciones espaciales fundamentales en la novela actual. Y entonces creo que la novela actual se está perdiendo mucho, ¿no? En ese aspecto, mucho, digamos, mucho de su fundamento, el fundamento de explicar tantos recursos literarios, tanto
digamos, tanto símbolo, ¿no? Tanto significado. Vamos a nada de Carmen Laforet. Una novela cargada de simbolismos, una novela espacial donde las haya, ¿no? Donde hay tanto simbolismo, tantas imágenes, tantos recursos literarios, que digamos que hay que volver a leer una y otra vez, porque parece mentira que una joven de 20 años, ¿no? Pues que yo, si tú ahora en la actualidad, un joven de filología estudiante, ¿no? Con sus lagunas, ¿no? Que pueda tener, ¿cómo fue capaz en aquella época, y más una mujer, de construir una novela, digamos, de la calidad de nada? Y además ganar el primer premio Nadal. Esto es un poco en contraposición a lo que hoy estamos hablando, de la falta de descripción, de la falta de calidad literaria y que, bueno, pues que hay demasiados subproductos literarios. Hace poco me decía un librero del Corte Inglés, que encima es escritor, dice, mira Paco, la mitad de las novelas que se venden aquí no son literatura. Lo dijo francamente él. Es decir, que son productos para consumir directamente por aquel que tiene, para aquel lector que tiene una pasión desmesurada por llegar al final y por saber, pues, prescinde de toda explicación descriptiva y de todo lo que estamos hablando. A mí, yo recuerdo en la feria esta última de Valencia, incluso en la de Madrid también, me preguntaron si la novela Atrapados en el umbral era una novela negra, si había crímenes. Y pues hombre, no, hay episodios oscuros, pero no crímenes. Pues entonces no me interesa. Pues es un poco cómo va a ir la novelística actual, ¿no? No solamente la de Valencia, sino la de la novela, digamos, de ámbito nacional, ¿no? Eh, digamos, qué visión o qué tipo de novelas, ¿no? ¿Qué tipologías de novelas son las que podrían hoy destacar y en el futuro? Pues bueno, pues un poco la visión de novela negra, un poco escabrosa, ¿no? Pues un poco de espionaje, y me estoy acordando de la novela Berta, ¿no? De Javier Marías, ¿no? Que, bueno, es un poco también, pues, un poco en ciencia ficción, un poco lo que son los servicios secretos, ¿no? Y eso atrae a un público lector, ¿no? Que le interesa un poco el misterio, ¿no? Y tal, ¿no? Sí que es una pluma, en fin, una buena pluma la de Javier Marías, pero que también hay mucha problemática social, como son los conflictos bélicos, son las corrientes migratorias, los problemas de género, feminismo. Y también, pues también hay un público lector que echa la vista hacia la antigüedad clásica y Roma. Roma, no sé, para un sector de gente muy grande, un sector de público grande, pues está teniendo una aceptación, digamos, muy grande el volver digamos, a la antigüedad, ¿no? Historias basadas en Roma, ¿no? Mira Posteguillo, Santiago Posteguillo, que tiene una saga de novelas sobre Roma y tal. Bueno, ahí habría que distinguir dentro de todo este conglomerado de novelas y tendencias y tal, pues aquellas que exploran un poco al individuo, exploran los espacios y dan una visión al lector digamos, de la historia que quieren transmitir. Porque si nos olvidamos de las descripciones, nos olvidamos del tiempo, del espacio, de su alianza, de la memoria colectiva de las ciudades que antes hablábamos, porque toda ciudad tiene su memoria colectiva. Si nos olvidamos de esto porque no cabe, porque en el lector actual no cabe esto, pues entonces digamos que la literatura habrá perdido una gran parte de su forma de ser. Interesante lo que estás comentando. Entonces, podríamos decir que aquellos que afirman que la literatura es un mero entretenimiento están saltándose un montón de otras cuestiones importantes que están dentro de la novela y que para ti cuáles serían. Es decir, si alguien, digamos, te traemos al típico, tuviéramos aquí delante al típico novelista que dice que, bueno, que la novela es solo entretenimiento, ¿no? Que dan ganas de decirle, bueno, pues entonces haga usted, si solo es contar una historia, haga usted un guión de cine directamente, ¿no? Se trata solo de ir ensartando distintas escenas, ¿por qué darle a eso un carácter novelesco cuando puede hacer directamente con ello pues una serie que es prácticamente como se hacen hoy muchas novelas para ser adaptadas a series, ¿no? Y suelen esgrimir ese argumento de que, bueno, es solo entretenimiento, ¿no? Y desde luego, pues estaremos de acuerdo en que una novela puede ser entretenida o debe ser entretenida incluso
pero no solo debe ser entretenida, porque por ejemplo el Ulises de Joyce no parece la cosa más entretenida para pasar la tarde y sin embargo pues tiene una calidad literaria extraordinaria, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían esos otros criterios que se suelen dejar de lado cuando se habla públicamente de novelas que a ti te gustaría o que tú resaltarías en tu valoración personal, tu canon Mira, te voy personal? a poner un ejemplo que estoy recordando ahora. El nombre de la rosa, bueno, es una novela entretenida y a la vez buena novela y buena adaptación literaria de, creo que era Jean-Jacques Cano, creo que era. Es un ejemplo, digamos, de entretenimiento, de aventura, de calidad literaria y de calidad cinematográfica, porque ha sido bien adaptada, ¿no? Una lectura tiene que ser atractiva. Tú te lo tienes que pasar bien, pero ¿qué clase de lector se entretiene con una novela de un signo y una novela de otro signo? El lector avanzado, el lector curioso, el lector formado, buscará la novela que tenga recursos literarios que le expliquen mejor, porque sabrá entender mejor el contenido de la novela. Pero claro, no nos dejemos de lado al lector no avanzado, porque de alguna manera buscará a lo mejor dentro, digamos, de su visión más reducida, quizá algunos elementos que el lector avanzado no encuentre y el lector no avanzado sí. Con lo cual esto es un poco complicado, ¿no? No hay que desechar al lector no avanzado porque quizá, y yo he tenido esa oportunidad, es decir, lee el texto este que yo he redactado a ver qué te parece. Y entonces, quizá un lector avanzado con toda su visión más amplia de recursos literarios, pues no ha sido capaz de una forma simple, pues sacarme digamos, a una sugerencia o a una visión que yo mismo no había contemplado. Y sin embargo, un lector no avanzado sí me lo ha hecho ver a mí. Con lo cual, eso es muy subjetivo. Es decir, no se puede generalizar. Digamos que para mí, yo lo que sí que quiero son lecturas, digamos, con recursos literarios para poderlas disfrutar mejor. Pero habrá lector pues que se conforme con poco. Y hay hoy quizás demasiados lectores, digamos, poco formados y, digamos, poco exigentes, podemos llamar, porque cualquier libro que les entretenga les vale. No sé Pues si me explico. sí, sí, por supuesto. Y dentro de esos recursos literarios, ¿cuáles se encuentran dentro de Atrapados en el umbral? Es decir, cuando te pusiste a construir la novela, hiciste una trama entretenida y de eso doy fe porque lo has contado antes, lo que es el punto de partida, y yo creo que es un punto de partida que, como se dice, engancha, ¿no? Tiene, yo ya me pregunto por qué ese hombre se va a Valencia y por qué siente esa atracción, ¿no? Es decir, eso está ahí. Pero aparte de eso, cuando tienes una idea así, después cómo la vertebras literariamente. Es decir, dices, quiero que tenga diálogo aquí, descripción aquí, o sencillamente va surgiendo y al final te das cuenta de que te ha salido una novela rica. Pues se puede decir que Atrapados en el umbral en ese sentido, no, o sea, no lo digo yo, me lo han dicho alguna crítica literaria que me han hecho de la novela. Trasladar un tema de una tesis doctoral digamos, a la ficción no ha sido una tarea fácil porque en realidad he tenido todos los elementos a mi disposición. Pero había que crear una historia, un argumento, porque si no sería un ensayo, una novela de tesis. Entonces, yo huía un poco de la novela de tesis, ¿no? O de digamos, una novela demasiado con aroma a ensayo, ¿no? Ahí ha radicado la dificultad, ¿no? Y entonces, claro, al nombrar tantas novelas y digamos, el protagonista principal, Maurice Clichy, encontrarse en cada esquina a tantos personajes, no ha habido más remedio que orientarme a la elipsis, ¿no? Es decir, los saltos, en este caso al pasado. Pasado y presente, pasado y presente, pasado y presente, saltos en el tiempo, donde el mismo protagonista, como en el túnel del tiempo o la máquina del tiempo, esa serie norteamericana de los años 60, que los más jóvenes no recordarán,
pero sí el Ministerio del Tiempo más reciente. Es curioso, ¿no?, que La máquina del tiempo, El túnel del tiempo, fue una serie muy famosa en los años 60, que era una especie de experimento que, digamos, el científico entraba en ese túnel, que era una especie de, pues ya lo dice la palabra, túnel, una abertura, y entonces el lector, en este caso el científico, se sentía transportado, caía en la época de los romanos o caía en la época del Renacimiento y tal. Pues en ese caso, Maurice Clichy un poco atraviesa el túnel del tiempo y se encuentra con el tiempo de la novela. Claro, ahí hay un salto enorme, ¿no?, del siglo XXI pues al siglo XV, que es la novela más antigua, con L'Espillo o Llibre de les dones, no, El espejo, el libro de las mujeres, de Jaume Roig. Entonces, digamos que ahí la analepsis es fundamental. Y bueno, pues hay mucha descripción también del paisaje urbano que va viendo, mucha metáfora, mucha imagen que son, digamos, aquellos recursos literarios que a mí siempre me han fascinado, porque son los que al lector le hacen pensar, le hacen soñar y le hacen transportarse, digamos, a ese ambiente que yo trato de llevarlos, ¿no? De llevar al lector. Y claro, no hay manera de llevar al lector mejor que con esos recursos estilísticos que hagan soñar al lector, ¿no?, y transportarlo a otro mundo de ficción. Porque en realidad Atrapados en el umbral está en un mismo plano, convive una misma tensión confusa entre ficción y realidad. Pues ha sido un placer tenerte en el programa, Francisco López Porcal, autor de Atrapados en el umbral. Quedas invitado a volver cuando vayan saliendo tus próximas obras en marcha, pero de momento a disfrutar de la promoción del libro y también a invitar a los lectores a que disfruten y a que descubran dónde acaba ese viaje por la Valencia literaria. Nosotros terminamos por hoy el programa, llegamos al final. Agradecer a Francisco que haya participado y agradecer también a los espectadores o oyentes que hayan llegado hasta este punto de la entrevista. Así que, sin más preámbulos, volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.